En Sucre, capital constitucional de Bolivia, existe la cárcel de San Roque, cuyos internos reclaman que se cumpla la Ley de Ejecución Penal y Supervisión número 2298, que regula los derechos y obligaciones de los internos. Este reportaje se acercará un poco a la vida de esas personas. El recinto penitenciario, fundado en 1900, fue diseñado para 60 personas y actualmente está repleta. Allí viven hacinados internos de todo tipo, que no tienen sentencia porque el 80% se encuentra con detención preventiva. En la Ley 2298, el artículo 84, que se refiere a la infraestructura mínima, dice: los establecimientos contarán con una infraestructura física adecuada a sus funciones, fines u objetivos. Por este motivo, el interno David, nombre ficticio, nos habla sobre cómo se vive en la cárcel y si realmente se cumple este artículo. ¿El lugar nos puede describir? Sí, hay ratas, sí, a veces hay ratas, pero se entran por los agujeros. Cuando llueve, ¿qué pasa? Una que en otra parte hay goteras nada más. Una que otra. Cuando hace calor y eso, ¿están cómodos o no? Sí, más o menos, sí un poco, porque de la calmita no hace calor fuerte, sí, porque es bajo. El muro está acá solo por ladrillos, el techo de calamina, la puerta de calamina. Cuando llueve también se entran goteras, en unas cuantas partes nomás. Y cuando llueve hay también mucho barro, y polvo también. ¿Cuántas personas duermen en tu cuarto? 6 son, 6. Asimismo, el artículo 84 cita que tiene que existir talleres y lugares de trabajo según las modalidades de cada establecimiento. Pero en la cárcel el espacio es muy reducido. Por eso, varias de las actividades se realizan en el patio o en algún lugar donde no moleste a los que viven allí. Cada interno vende sus productos dentro del recinto a los visitantes del penal. Así es como muchos de los reclusos tratan de ayudar a sus familias realizando distintas actividades o también para poder solventar sus gastos, porque algunos no reciben ayuda de nadie. Acudimos a la licenciada Juana Maturano Trigo, representante de la Defensoría del Pueblo de Chuquisaca, con el motivo de que nos pueda responder qué acciones realiza la Defensoría como institución. En este caso, hablando de las personas privadas de libertad, la Defensoría del Pueblo trabaja de manera permanente y de manera muy estrecha con este grupo poblacional, atendiendo diferentes casos, diferentes situaciones. Y si hablamos en una manera general de decir si se cumplen o no los derechos de las personas privadas de libertad, hay que hacer énfasis en que, tal como su nombre lo indica, las personas privadas de libertad solo están privadas de ese derecho a la libre locomoción, a esa libertad de circulación, y están guardando una detención o una sentencia en una cárcel, porque todos los demás derechos de estas personas privadas de libertad deben ser atendidas y cumplidas. En ese sentido, existen obviamente vulneraciones a los derechos humanos que tienen las personas privadas de libertad, porque primero hay que comenzar diciendo que las cárceles en el país están hacinadas, totalmente hacinadas, donde la situación es hasta inhumana, ¿no?, para su convivencia, para su permanencia. Los servicios básicos que colapsan prácticamente en el penal, porque ese es un derecho humano, el acceso a los servicios básicos. En cuestión de la alimentación que debe cubrir el propio Estado boliviano, con un prediario que es bastante bajo, que no cubre esas necesidades básicas. Pero hay un principal problema y hay un principal derecho que no se cumple en el caso de las personas privadas de libertad, cuando tenemos que señalar que aproximadamente el 80% de las personas privadas de libertad se encuentran recluidas sin sentencia. Y eso vulnera a un principio, a un derecho fundamental, cuál es el acceso a la justicia. Para que una persona pueda estar recluida en la cárcel tiene que tener una sentencia, pero ese debido proceso, esa justicia que se demanda en el país tiene muchas dificultades, por lo que
Estamos hablando de cerca de 80% de personas privadas de libertad que no tienen sentencia y apenas un 20% o algo más, únicamente esa población cumple una sentencia. Otro, de nombre ficticio, el interno Víctor, lleva 2 años en la cárcel y nos habla respecto a qué otros artículos de la Ley 2298 se ven vulnerados. Para alimentarse. El 405 llegamos a las 12, eso le dicen 405. Con eso nos alimentamos, nos dan desayuno y 7 en la tarde. ¿Y le parece rica la comida? Sí, es favorable nomás. ¿Cuáles son las necesidades que tiene usted en la cárcel? Lo que nos haría falta sería más baño, digamos. Eso es lo feo, porque apenas tenemos 3 baños para todo este penal. Y 1 o 2 duchas más, porque también una ducha para todo el pabellón tenemos. Más lavandería también, porque apenas 2 lavanderías tenemos. Para 150 personas. Para 150. Visitamos el Poder Judicial de Bolivia, específicamente el Juzgado Primero de Partido de Ejecución Penal del Distrito de Chuquisaca. Nos recibió la doctora Vidalia Morales Ávila, jueza de ejecución de penas de la capital, quien nos habló de las irregularidades que existen en el recinto. En cuanto a las irregularidades que se notan en el penal y las quejas de que los internos manifiestan al interior del penal y son la retardación de justicia, en que los plazos no se cumplen, en que los internos tienen que salir a sus audiencias y que se tienen que suspender por la no presencia de los fiscales o que de los sujetos procesales no se han hecho presentes, y hace que se vayan dilatando sus procesos y aún no se les dé una sentencia condenatoria a efectos de que ellos sepan su situación jurídica. El artículo 13 especifica no hacinamiento, pero no se cumple en la cárcel. ¿Por qué? Con el hacinamiento del penal de Sucre, podríamos decir que este penal estaba diseñado para albergar 60 personas. Hoy en día se ha quintuplicado, tenemos más de 401 internos, tanto privados como sentenciados. De ahí que la infraestructura no reúne las condiciones adecuadas, hay un hacinamiento total. Nuestro fin es mostrar la realidad de un penal a la sociedad y a las autoridades departamentales, como al gobierno. Pensamos, la cárcel no debe ser concebida como un basurero, donde solo se depositan personas, sino un lugar importante para transformar los pensamientos y actitudes de los internos. Creemos que ese objetivo se lograría con proyectos educativos y organización social. Además, que se cumpla plenamente la Ley 2298 de ejecución penal y supervisión.